ya un poquito nos estuvimos presentando, pero vamos a hacer la presentación formal. Como les había contado, Mariana es escritora, vive en Buenos Aires desde el 2016, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo 2014-2015 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México 2018-2019. Ha publicado en medios como Revista Casa del Tiempo, Revista de la Universidad de México, Página 12. Participó en la antología Los Cuerpos que Habitamos, ficción y no ficción, sobre nuestro derecho a decidir, con el ensayo Decidir Migrar, que también estuvimos leyendo en el taller. En 2023 obtuvo la mención honorífica del Premio Dolores Castro en la categoría de ensayo por su libro Mudar la lengua, breves ensayos de un lenguaje en migración. Ese mismo año resultó ganadora del Premio Desmadres de Lectura, convocado por Desmadre, Festival de Literatura Latinoamericana en Buenos Aires. Actualmente es becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de ensayo creativo. Es coordinadora del espacio de talleres de lectura La Letra en Llamas, cuya finalidad es difundir la literatura mexicana escrita por mujeres. Y ahí es donde nos conocimos en la época de pandemia, haciendo talleres virtuales sobre mujeres escritoras mexicanas. Y bueno, me encantó la pasión y todo el conocimiento que obviamente a partir de una colega, ¿no?, también escritora y mexicana, tiene mucho para contarnos. Bueno, ya te doy la palabra y... Bueno, gracias por la invitación, gracias a todas, todos por andar acá. Al final paró la lluvia, que justo cuando necesitamos llueve, qué va a pasar, etcétera, y bueno, paró la lluvia, hasta salió un poquito el sol. Así que bueno, gracias por estar acá. Anaí me dijo igual que estuvieron trabajando un montón a Garro en este mes, así que ya le dije, bueno, ya no sé qué voy a decir de nuevo que no sepan. Pero bueno, creo que eso también hace el espacio más rico, porque también podemos aprovechar para que sea más un intercambio, si hay preguntas, si hay también comentarios o impresiones que ustedes hayan tenido cuando leyeron a esta autora. Bueno, ¿qué contarles primero que nada? Sí, nos conocimos en esa época. Desde 2020 empecé un ciclo de lecturas donde fuimos abordando la obra de distintas autoras mexicanas. Más o menos hemos leído, este año justamente como estoy de becaria en un programa, le puse un poco pausa al ciclo, pero más o menos leímos 30 autoras distintas mexicanas y es súper rico ver cómo hay un montón de tela para dónde cortar. Bueno, en esos talleres también leímos a Elena Garro, que tiene una obra extensa y multifacética, que seguramente se habrán dado cuenta. Yo lo que les fui mandando fue como un poquito de todo y seguramente se dieron cuenta que hay cosas con un estilo y hay otras con un estilo totalmente distinto. Ya vamos a ir viendo con qué se relaciona y demás, y la selección que había mandado era más vinculada con la narrativa, pero es una autora que cultivó otro género en la que fue muy relevante fue en el teatro, que bueno, da para un montón. Después también escribió guiones de cine, hizo algunos artículos periodísticos, bueno, dentro de la narrativa cultivó el cuento, la novela, y ahora voy a arrancar con la lectura de un poema de ella, pero también se recopiló como una serie de poemas, que ella no publicaba en sí poemas, pero escribía bastante, y de hecho se ve que trabajaba la poesía porque acá en esta recopilación de poemas hay poemas que versión 1, versión 2, versión 3, entonces se ve que ella continuamente trabajaba sus poemas más allá de que no los publicara, ¿no? Y hay algunos, la verdad que muy hermosos. Bueno, ella decía que él estuvo casada con Octavio Paz, que seguramente eso también ya lo
ya lo vieron, uno de los escritores más importantes en México, el único premio Nobel que tenemos. Y bueno, ella un poco lo que decía es que el ámbito de la poesía era de paz, ¿no? Un poco que a él no le gustaba que ella escribiera poesía y ella se tuvo que limitar a cultivar otros géneros, que aparte lo hizo extraordinariamente, pero bueno, eso también podría hablar de por qué no tuvimos un libro de poesía de Garro cuando ella estuvo en vida. Y bueno, en fin, yo me emociono porque es una autora que me gusta mucho, me encanta cómo escribe, cada vez que la vuelvo a leer vuelvo a sentir que es maravillosa, el peso de sus palabras, las imágenes, la poesía de cada una de sus frases, muy controversial, seguramente es ya lo que ya vieron, es como que mientras más la conoces, menos la comprendes, que creo que esa es la misma sensación que transmite un poco en este libro que está acá, que seguramente también estuvieron charlando de él. Bueno, ahí es un poco lo que dice Jasmina en varios momentos, ¿no? Como que ella esperaba que a partir de la recopilación cada vez más exhaustiva de los documentos de Garro pudiera entenderla mejor, y la realidad es que a veces es como más incomprensible, ¿no? Saber tanto. Vos no, por momentos a mí me pasó leyendo este libro que no quisiera saber tanto como para disfrutar más de la literatura y que no se te nuble la visión con todo el tema personal. También aunque se sepan todos los detalles, nunca terminamos de comprender del todo, ¿no? Como que también ahí está esa imposibilidad de acceder a la totalidad de una verdad por más información que tengamos, ¿no? Bueno, leo el mínimo papelito que encontré que Garro dejó en no sé dónde y aún así no termino de entender qué pasó en ciertos momentos, o por qué ella hizo determinadas cosas, o por qué dijo determinadas cosas, o por qué pasaron tales cosas, ¿no? Mientras más se investiga parece que se abren más incógnitas, pero también se hace como más apasionante el estudio de esta autora, justamente porque se la ve profundamente humana, ¿no? No es una autora de esos que uno dice, es perfecta, era, nada, como totalmente coherente, no, es como, se ve mucho esa parte que tenemos todos los seres humanos, que es que somos contradictorios en muchas ocasiones, y esa es una cosa que a mí también me gusta mucho de esta autora. Bueno, eso como para ir introduciendo. Yo voy a ir, lo que fui pensando es ir hablando un poquito de su vida y a partir de eso ir hablando de su obra. Ustedes cuando tengan ganas, alcen la mano, interrúmpanme para hacer alguna pregunta, algún comentario. Igualmente cada tanto yo voy a ir frenando para que podamos ir charlando. Como les decía, quería arrancar con la lectura de un poema que se llama El extranjero, y que es uno de los poemas que más me gusta, así que por eso quería arrancar con este. El extranjero. Allá donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte, allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo, allá donde de pronto somos niños y tenemos casa, y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos, allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares, allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia a los días de sol, allá solitario, sin tiempo, sin infancia, cometa sin orígenes, extranjero al paisaje paseándote entre extraños, allá resides tú, donde reside la memoria. Y bueno, después se los hago llegar a través de Anaí las cosas así como los poemas y demás. Ya hay la mención del tiempo, de la memoria. Sí, es más allá de que los estilos, los géneros sean de pronto distintos, es como que le va dando vueltas a lo mismo, ¿no? La memoria, como tú dices, el tiempo es algo que va a estar presente en toda su obra, planteada de forma distinta. Bueno, lo poético, la imagen, así que sí. Bueno,
vamos entonces arrancando, o sea, igual ustedes siento que ya casi todo lo que les voy a contar ya lo saben, pero vamos a ver qué cosa podemos irle sacando más, más carnita. Bueno, como saben, es una autora que nació en 1916 en Puebla, aunque su nacimiento ahí fue incidental, no es un lugar donde ella transitó mucho tiempo. No sé si eso lo vieron a partir de lo de Jasmina, un poco de cómo fue la historia de la mamá, sí, pero contalo para todos, porque no toda la gente es del taller. Ah, perfecto. Bueno, entonces ella nació en 1916 en Puebla, fue incidental ahí su nacimiento porque la madre en realidad estaba en España, el padre era español, la madre era mexicana. Y bueno, en un tiempo estaban viviendo allá. Lo que narra acá Jasmina es Jasmina Barrera. Acá Anaí muestra el libro. Bueno, es que a partir del descubrimiento de una infidelidad del marido, la madre de Elena Garro se enoja mucho y decide volverse a México y se vuelve embarazada junto con la hermana de Garro, que en ese momento tenía apenas un par de años, de Baki, de Eva. Y bueno, en el medio del camino, Puebla le agarró la labor de parto. Por fortuna ahí la madre tenía familia, y bueno, ahí básicamente es por esa razón que ella nace ahí. Pero digamos, es en Ciudad de México donde vive una parte de su vida, y después el siguiente lugar que va a ser muy importante para Garro y que es para ella lo que ella llama el paraíso de la infancia es la vida en Iguala, Guerrero. En 1926, si no me equivoco, sí, en 1926 la familia se muda para allá, y bueno, se mudan en un momento muy peculiar, porque estamos hablando de un México que desde 1910 venía del proceso de la Revolución Mexicana, y en 1916 inició otro proceso. O sea, toda la primera parte del siglo XX en México fue como bastante convulso. Y en 1926 arranca un proceso que se denomina Guerra Cristera o Cristiada. Que en qué consistía y por cuál se le denomina de esta forma tiene que ver con que en la Constitución que se había, fruto de la Revolución, la Constitución de 1917, un poco se pretendía que la Iglesia tuviera menos potestad en otros ámbitos que no fueran lo clerical. Por ejemplo, en la política, o que se oficien cosas religiosas en otro ámbito que no sea la Iglesia, la incidencia en lo educativo, etc. Entonces, en algún momento eso le quita un poder a la Iglesia, y en 1926 arranca este proceso en donde la finalidad es un poco entre los cristeros y los que un poco estaban en contra de eso, poder recuperar el poder. Obviamente el discurso que se manejó, y para que la mayor parte de la gente o gran parte de la gente se inmiscuyera en este proceso, fue llevado también al ámbito religioso, ¿no? Bueno, están en contra de la religión, están en contra del catolicismo, están en contra de Dios, como se manejó en esos términos, y eso también hizo que mucha más gente fuera adepta a nuclearse con los cristeros. Pero bueno, ahí inició como otra mini guerra que en ciertos contextos o en ciertos lugares fue realmente algo muy crudo, ¿no? Entonces justo la familia se muda ahí en 1926, era, digamos, en ese momento más como un pueblo, y una de las cosas que va a atravesar su infancia es el paso de la Guerra Cristera. Eso ya después vamos a hablar de eso más particularmente, pero se ve muy reflejado en este libro que está acá, que son Los Recuerdos del Porvenir, que un poco no es que trata sobre la Guerra Cristera, es el telón de fondo. Eso va a ser algo muy rico de la obra de Garro, al menos desde mi perspectiva, que aunque constantemente hace alusión a procesos históricos, como se ve acá o como se ve en su libro de cuentos La Semana de Colores, donde también se ven distintas cosas de la vida de provincia y demás, eso es como el telón de fondo, ¿no? Lo que está al centro
es lo que está viviendo el personaje, ¿no? Una pena de amor, alguna traición y demás, pero bueno, para que esa pena de amor, para que esa traición, para que esa soledad tenga realidad, claro, exactamente, ¿no? Digamos, lo ancla en esos procesos, pero digamos sería como el telón de fondo que lo vamos viendo ahí. Sin embargo, a pesar de todo lo convulso de esa época, ella es la época que dice, esta era la época de oro, digamos, que fue su infancia. Y tiene que ver, por un lado, con recuerdos que tiene de su padre y de su tío Bonnie, de momentos de lectura, o sea, ella identifica como en esa época también como los orígenes de su gusto por la lectura, que tiene que ver con mucho del disfrute y demás, y por otro lado los juegos infantiles, ¿no? Que tenían al parecer como un patio grande en la casa y entonces bueno, jugaban ahí medio libremente porque al parecer no siempre estaban con supervisión y de hecho en alguno de los cuentos dice que los dejaban crecer ahí como plantas a los niños. Y bueno, también por otro lado ahí es donde tiene mucho contacto con comunidades indígenas, que la mayor parte de los empleados de la casa eran mujeres y varones indígenas, que eso también lo vamos a ver aparecer en distintos libros, la presencia de estas comunidades y desde un lugar más complejo que, digamos, los indígenas, ¿no? Que creo que ella lo logra muy bien, pero bueno, en esa época vemos ya esas distintas cosas, ¿no? La marca de ciertos procesos mexicanos históricos, por otro lado la importancia de la infancia, que ella va a volver continuamente a la evocación de su infancia, a la idea de la infancia como un paraíso perdido y también a la infancia como tema en distintos cuentos, que justamente en la Semana de Colores es un libro que tiene muchos cuentos donde hay niñas que son protagonistas y que también son menos idealizadas, ¿no? No es como, no trabaja tanto desde esta idea de niño igual a bondad, niño igual a inocencia, ¿no? Como que creo que también es lo rico y a veces también lo impactante, que estas niñas que de pronto están jugando pueden ser capaces de ser vengativas con ellas, de envenenar a la hermana sin que muera, también desde el desconocimiento, ¿no? Desde ese momento, desde una falta también de una moralidad, por decirlo de alguna forma, pero bueno, también vamos a ver ese trabajo. Me voy adelantando porque después hablo de los cuentos, etcétera, pero es como que para ir tejiendo algunos puentes. Quería leerles acá una cita de justamente lo que dije, que ahí es donde ella identifica sus primeros vínculos con la literatura y dice: en la casa no íbamos al colegio, era una casa muy grande en un pueblo de indios nada más, en el estado de Guerrero, muy primitivo, no había luz eléctrica ni había nada, y mi papá y mi tío eran ocultistas. Ellos habían estudiado en Europa y eran así, muy locos, muy románticos. Nos daban clases a mí y a mis hermanos, nos enseñaron francés, nos enseñaron latín y tenían una biblioteca muy grande, con todos los clásicos españoles, griegos, latinos, ingleses y alemanes, y leíamos todo el día. Así que bueno, sí, también una formación que no muy, era la que iba a tener en una escuela también. Sí, más heterodoxa, por decirlo de alguna forma. Después más adelante sí ya fue a un colegio y demás, y bueno, toda la parte de la preparatoria y un poco de la universidad ya lo hizo escolarizadamente, pero bueno, un poco así fue la infancia. Más adelante, en el 34, un poquito antes de que ella cumpliera, ¿cuántos años tenía? 34, 16, 18 años. Ahí la familia regresa a la Ciudad de México y bueno, ella termina ahí sus estudios de preparatoria, como nosotros le decimos. Para nosotros el secundario está dividido, en lugar de estar todo corrido, se divide en dos. La secundaria, que es de los 11, 12 a 15 años más o menos, y después sigue la preparatoria,
que es antes de la universidad, son 3 años más o menos. Entonces ella ya concluye la prepa. Ahí entiendo mejor lo de las edades, porque yo hacía cuentas de cuando se fue a México y fue a la prepa, digo, pero era grande, porque yo pensaba que la preparatoria era toda la secundaria. No. Y pensaba, ya fue grande. No, claro. Exacto. Es la última parte. Es la última parte, exactamente. Y bueno, después ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ella, dentro de las múltiples cosas que hizo, o sea, ya hablamos de todos los géneros que practicó y demás, también estuvo muy interesada en cosas que tenían que ver con la danza. Primero fue bailarina, practicó el ballet, y después arrancó como coreógrafa en la Escuela de Teatro de la UNAM. Así que, digamos, sus inicios artísticos fueron más como desde ese lugar. De hecho, en 1937, ya siendo coreógrafa y demás, la invitaron a participar en la puesta de escena de una obra de André Gide, un escritor francés. Y bueno, así presentando en Bellas Artes, que es un lugar súper emblemático en México. Fue como un poco el inicio artístico de ella, no necesariamente vinculado a la parte del lenguaje escrito, sino más la expresión corporal. Y bueno, en 1937 es un año que pasan varias cosas, porque por un lado justamente hace esta incursión en la danza como coreógrafa, hace esta puesta en escena. También es el año donde se casa con Octavio Paz. Yo voy a hablar colateralmente de Paz porque siempre siento que decimos, bueno, vamos a hablar de Garro y no tanto de Paz, y uno siempre termina hablando un montón de Paz, de Octavio Paz. Entonces, en realidad sí me quiero enfocar más en la obra de ella, pero bueno, evidentemente hay cosas que son importantes y son parteaguas en la vida, por ejemplo, de ella, y ahora también ya vamos a ver por qué. Porque justamente no solo se casa con él en ese año, sino ese año, unos meses después de que se casa con él, Paz es invitado a un congreso de intelectuales antifascistas en España, que justamente en 1936 había arrancado la Guerra Civil Española, estaban en plena dictadura de Franco, en pleno movimiento bélico. Y esta invitación se hizo no solo para intelectuales mexicanos, sino para intelectuales, en general, ¿no? Ahí, bueno, Paz y Garro eran muy jovencitos, pero estamos hablando de que a ese congreso fueron Pablo Neruda, por ejemplo, que eran ya un escritor consagrado, mucho más grande, Cernuda, bueno, había mucha gente ya con una trayectoria literaria importante. Y bueno, ellos a los meses de casados se van a España en medio de la Guerra Civil Española. Entonces la España que conoce Elena Garro es esa España. Y bueno, todo lo vivido ahí en España es interesante la perspectiva desde que ella lo aborda. Es un viaje que se hace en 1937. Y no es hasta 1992 que ella publica un libro que es un poco el testimonio de ese viaje, que se llama Memorias de España 1937. Aquí, bueno, ya un poco también voy mechando, ella tenía como procesos de escritura y de publicación como muy separados muchas veces, en este caso es un montón, pero por lo general no era que escribía algo e inmediatamente lo publicaba. Escribió Los recuerdos del porvenir y salieron 10 años después, bueno, así con muchas obras. Y de hecho Memorias de España ya lo había estado trabajando antes del 92, en la década anterior, y lo había mandado a una editorial, pero no sé qué pasó, al final regresó, no se publicó, le volvió a cambiar cosas y demás, así que salió muchísimo tiempo después. ¿Cómo se puede hacer una rememoración, no? Bueno, sí, podemos rememorar lo que queramos, pero ella proporciona muchos detalles de quién estuvo en qué lugar, con quién viajaron y demás. Llevaba diarios. Exactamente. Exactamente, esa es otra cosa de la que quería mencionar y que seguramente a ella le servía mucho.
esta parte de diarios. Ella siempre llevó muchos diarios, a veces más extensos, a veces cuando su vida era muy ajetreada y muy difícil, por ahí era una nota de encuentro con tal fin, pero siempre llevó muchos diarios, que seguramente es algo que a ella también le sirvió como para hacer toda la recapitulación con más detalle de ese viaje. Más allá de eso, digamos que estaban en un congreso en sí, España. En España, exactamente. ¿Antifascistas en algo así? Sí, de antifascistas que iban, digamos, a apoyar la República, estaban en contra de la dictadura de Franco. Y en este libro, o sea, enfocándonos más que en la guerra, en lo que ella relata en este libro de Memorias de España 1937, que es el que le digo que publicó hasta 1992, tuvo también una recepción controversial, como varias de las cosas de Garro, por dos cosas principalmente. Una, porque un relato que podría plantearse de forma heroica, es decir, y fuimos a la guerra y estuvimos ahí, caían bombas, etc. En realidad es un relato que matiza mucho y también refleja las contradicciones de los mismos militantes asistentes al Congreso. Es decir, muestra a estos intelectuales que, si bien estaban comprometidos para ir y meterse ahí en España en ese momento, que en efecto era un momento peligroso, cada tanto sonaban las alertas de bomba, no sé qué, se tenían que resguardar y demás, también mostraba otras cosas que podrían parecer incluso frívolas. Por ejemplo, narra que había muchos banquetes y comilonas que ella denomina como pantagruélicas, o sea, realmente abundantes, y que era un gran contraste porque era un momento en que España estaba muriendo de hambre. La gente moría de hambre y de hecho la gente se acercaba a pedir que les dieran las sobras de los banquetes. Entonces ahí era como esa contradicción de, obviamente, un compromiso político, pero también esta otra parte que es como medio contradictoria, justamente. Y esa contradicción y esa un poco también frivolidad la deja ver en ella misma también. Ella también muestra momentos en donde ella es como que ella lo que quiere es irse a solear a la playa, a pesar de que ya dijeron que no podía irse a la playa porque había riesgo de que cayeran bombas marinas. Y de hecho uno de los primeros, bueno, no sé si los primeros, pero de los tantos conflictos que ya empezó a tener con Paz en ese encuentro es porque era como, bueno, te estás yendo ahí, se va a caer una bomba, pero bueno, ella quería tomar sol. Y por otro lado, también es como que en algún momento narra como toda una peripecia que hace para poder conseguir, aunque sea de forma ilegal, cigarrillos. O en algún momento es como que ya está muy cansada de las habitaciones que le tocan y dice, Paz estaba todo sucio y estaba todo despeinado. Es como que, nada, pone un poco en perspectiva esto que les decía, ¿no? Un relato que podría haberse realizado de una manera épica, lo matiza muchísimo, y sobre todo de un congreso que, como les digo, fue en su momento muy importante. Estamos hablando, como ya les decía, ahí asistió Pablo Neruda, estaba Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Rafael Alberti, Vicente Huidobro, María Zambrano, León Felipe, Miguel Hernández, Luis Cernuda. Con esto tampoco digo, maldito, pero justamente es matizar esas cosas que muchas veces uno o la pone como heroico o lo más vil, y busquemos un punto más real, ¿no? Que eso es lo que un poco ella muestra. Y eso es lo otro que quería decir, ¿no? Más allá de que ella obviamente se basa en los diarios para reconstruir toda esta historia, la hace desde una perspectiva que a ella le interesa reflejar, ¿no? Incluso aunque estemos en un género que es mucho más testimonial, porque no es una novela, o sea, acá es como que es un testimonio, es una memoria. Igualmente hay un trabajo de construcción de lo que se va a narrar, ¿no? En lo que no es ficción también hay construcción. De hecho hay un término que
que un académico francés implementó, que es el pacto autobiográfico, que tiene que ver con, en los géneros, donde también es más todo autobiográfico, memorias, testimonial, el pacto que se establece es: lo que yo te cuento sucedió, lo que yo pienso sucedió, lo que yo narro sucedió, y ese es el pacto con el lector. Pero en realidad yo lo voy construyendo, yo también voy construyendo de qué manera narro esta guerra, de qué manera narro este congreso y de qué manera también narro mi propio yo. Porque Elena Garro también pudo haber dicho, bueno, esos intelectuales, y yo estaba, no sé, totalmente comprometida, y yo no, pero ella también se muestra de esa forma, y es algo que ella elige construir de esa manera. Y tiene que ver con que ella construye una Elena Garro en ese libro, no politizada, como yo no sabía nada. De hecho, el inicio del libro es: yo nunca había oído hablar de Karl Marx. Yo, sin saber cómo ni por qué, iba a un congreso de intelectuales antifascistas, aunque yo no era anti nada, ni intelectual tampoco, solo era estudiante y coreógrafa universitaria. Entonces ella pudo haber dicho una cosa distinta de ella misma, pero elige decir: yo era una estudiante y coreógrafa y no sabía ni a lo que iba, porque iba con paz. El hecho de narrarse como estudiante y coreógrafa la deja un poco fuera del grupo de los intelectuales que iban, y también es lo que le permite narrar como un poco más desde otra perspectiva lo que sucede a distancia, e incluso con sus propias frivolidades de ella, como les digo, bueno, yo me quiero asolear, no sé qué. Bueno, ahí empezaron los que serían muchos de los problemas de la pareja, que se divorció muchos años después. Se divorciaron hasta el 59, se casaron en el 37. Estaban recién casados. Ahí, pero ya desde ahí se daban unos agarrones que, bueno, dice que en algún momento ella le decía: me quiero ir a mi casa, y pasa indignada y le decía: no sé por qué te traje, dijo, yo tampoco lo sabía, ni lo sé hasta el día de hoy, como por qué me llevó. Tal cual. Sí. Bueno, se ve un poco chiquito, pero a la mayoría de ustedes se los compartí la línea de tiempo, ¿no? Los cartelitos que ven en rosa se refieren a Elena Garro, y los negros a la historia, como está narrando Mariana, de la época. Y ahí tienen la foto, esta mujer que está con las manitos adelante, esa es Elena Garro con el pelito rubio, la ven la foto, es en 1937, hay un bote ahí con toda la gente de teatro, eso sucedió en México, y después como dramaturga, sus compañeros de teatro, y después se casa con Garro, con Octavio Paz, y la lleva ya a esa reunión en España, ¿no? Y la foto esa que ven abajo es justamente del Congreso, y parece una niña realmente, no sé si la llegan a ver. Sí, pero muy aniñada, ¿no? En esa foto. También, y que refleja un poco esto de: ya me quiero ir a mi casa, quiero pasta. Sí, porque a ver, en el aspecto no se llevaban mucha diferencia de edad los dos, pero en aspecto parece que es un señor mucho mayor, el aspecto en el momento. Sí, como físico. Sí. Y bueno, después en 1939 regresó a México, todavía no la llevaste para ahí. Sí, ¿qué pasa? No sé si hasta aquí alguien quiera mencionar algo. Sí. Una pregunta: ¿qué se hacía ver a la gente de esa época cierto romanticismo en una guerra así? Porque también en esa época estaba Kennedy. No sé si era romanticismo de la guerra o... A ver, yo creo que sí había un compromiso social y político que tiene que ver también con la importancia, en este caso, de ir muchos a España, por ejemplo, una parte también de solidaridad internacional, que eso me parece importante para que se pueda también visibilizar cuando hay una situación que está atravesando un país, una comunidad y demás. Sí creo que tal vez el romanticismo era de la forma de ejercer una cierta militancia.
que también para mí está muy asociada a una concepción como más patriarcal de la militancia, de bueno, tenemos que ir y tengo que estar en el frente y tiene que ser todo muy bélico también, muy desde ese lugar muy marcial. Y bueno, el romanticismo me parece que va desde ese lugar, no tanto de qué lindo la guerra, quiero estar ahí, es como, bueno, es una cagada la guerra, pero sí la forma de compromiso tal vez también tiene que ver con una forma de ejercer la práctica política, incluso cuando nos involucramos desde la militancia, ¿no? Que eso, obviamente, por eso un proceso que tiene que estar en constante repensarse, ¿no? De qué forma ejercemos nuestra práctica política, incluso cuando lo hacemos por una razón que consideramos justa, que en este caso era, bueno, vamos porque no queremos la dictadura en otro país. Creo que tiene que ver con eso, y tampoco creo que sea una cosa que ya terminó, ¿no? Es una cosa que me parece que seguimos repensando, que desde ningún ámbito, por más nobles que sean las causas, estamos libres de contradicciones, ¿no? Que creo que eso es lo que permite ver este libro, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí parcialmente. ¿Alguien más quisiera decir algo? Yo creo que el tema era básicamente el romanticismo, no, el compromiso de los intelectuales ante el alzamiento de Franco, porque la dictadura fue posterior. Franco se alza contra la República, claro, contra el gobierno constituido del presidente Azaña. Entonces, el compromiso era: vamos a apoyar al gobierno. Sí. Eso. Perfecto, sí, totalmente. ¿Algo más? Y bueno, más allá de eso, también en este libro queda plasmada en otros momentos una mirada también más empática de Garro, incluso desde su, entre comillas, inocencia o entre comillas desconocimiento. Que bueno, ahí justamente dice, a ver, por ahí pronuncio mal el nombre, pero bueno, no importa. En Minglanilla nos rodearon las mujeres del pueblo para pedirnos que les diéramos algo de lo que iba a sobrar del banquete. Me quedé muy impresionada. Desde allí vi a las mujeres enlutadas y a los niños que pedían pan y me puse a llorar. Es en uno de esos momentos también que ella le dice a Paz, ya me quiero ir a mi casa, como que ve todas esas situaciones que tampoco creo que, más allá de que tal vez sí sabía qué congreso era, más allá de que ella diga, no, yo no sabía nada, por ahí algo evidentemente sabía, pero digo, una persona de 21 años, no sé si te esperas de pronto encontrarte con todo eso. Y ella, bueno, era una persona de eso, como que muy, me quiero ir a mi casa, quiero estar en mi casa. Aniñada. Claro, y de pronto se encuentra con estas escenas que también a ella la conmueven. Ella en otros momentos va a tener un activismo también mucho más ferviente, en el caso de ella más vinculado a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Pero digamos era una persona que tenía sensibilidad ante las injusticias sociales, y bueno, aquí también es una cosa que se ve reflejada, esa parte de que le llegaba más de cerca, ¿no? Después, como vos decías, ya regresan a México. En el año 39 nace su hija, Elena Paz Garro, que bueno, va a ser hija, amiga, bueno, terminan siendo, como les decían, las dos Elenas, ¿no? Inseparables durante toda la vida, también una relación compleja, pero bueno, ellas siempre se mantuvieron juntas a lo largo de toda la vida. En el 39 nace Elena, y bueno, los años 40, justamente como ya hablando de esto de la sensibilidad política y demás, es una década, los 40, donde ella va a incursionar en otras cosas, como el periodismo, como el cine, y bueno, también donde van a comenzar distintos viajes que van a ser muy importantes también para que se explaye como escritora, ¿no? En cuanto al periodismo, por ahí hizo algunos artículos sobre Frida Kahlo, también cuenta que en algún momento hizo un reportaje que se llamaba Mujeres Perdidas, que era un reportaje que tenía que ver con poder narrar la vida de mujeres menores de edad, presas,
y para hacer ese reportaje ella se hace apresar y bueno, la apresan y todo, como para poder narrar desde dentro realmente cómo era. Aparte, bueno, Elena Garro tenía un carácter de, bueno, voy a hacer esto y lo hago. Y es curioso, decir que no. Claro, y es curioso porque también otra cosa que narran es que tenía la voz muy, muy bajita. Eso se dice, ¿no? Que ella tenía la voz como muy, muy bajita, que muchas veces no se le escuchaba mucho, pero bueno, tenía una personalidad que igual, más allá de que tenía voz bajita, era bastante, bastante imponente. Entonces se hace apresar como una delincuenta, dice, y bueno, estuvo en la cárcel varios días, y a partir del reportaje que ella hace, porque también un poco lo que refleja es más allá de las cosas realizadas por las presas, bueno, las condiciones como tal en las que se les trata eran bastante Malas. Sí, malas. Iba a decir jodida. Pero sí, entonces en realidad ella el reportaje que hace termina haciendo que corran a la directora de esa prisión, que era Isabel Farfán. Entonces, bueno, ahí tenía esa beta como mucho más política, por decirlo de alguna forma. Es una época en donde también empieza a vincularse con el cine. Ella hizo guiones para cine, hizo varios guiones. Una de las películas en las que participó, cuyo guión fue, que fue escrito por ella y por otros escritores, fue una película que se llamaba Las señoritas Vivanco, que en México tuvo como una relevancia muy, muy importante. Es una película de 1959. Y bueno, este guión lo hace ella con un amigo de ella que se llama Juan de la Cabada, Mauricio de la Serna, que era el director también, y con otra escritora mexicana que se llama Josefina Vicens, que también Josefina Vicens escribía guiones para cine y demás. Y su relación con el cine es desde ese lugar de escribir guiones, pero también desde que varias de sus obras fueron llevadas al cine. Por ejemplo, Los recuerdos del porvenir, hicieron la película. De hecho, creo que esa en YouTube se consigue. Si les soy franca, no me he atrevido a verla porque como que vieron que cuando ustedes leen una novela tienen en su mente cómo son los rostros, más allá de que los describan. Entonces no quiero verla. Y aparte es de 1969. Sí, es viejita, pero no quiero como que me cambie mis imaginaciones. Entonces siempre me debato, sería interesante verla, pero bueno, no quiero que me cambie. Así que no la he visto. Después hicieron una película que fue una adaptación de un cuento que se llama Perfecto Luna, bueno, varias cosas que, bueno, sus cuentos y sus novelas daban bastante para el cine y ahora su vida. Yo estoy esperando en qué momento van a sacar o la serie o porque es demasiado material ahí. Te iba a preguntar, bueno, porque Yasmina también comenta que después vistas en el cine, ella criticaba todas las películas, ninguna le gustaba cómo había terminado, ¿no? Era crítica con respecto a eso. Sí, era crítica con bastantes cosas. Sí, a ella no le gustaba, casi me arruinaron mi película. mi libro haciendo esa película. Sí, como que nunca quedaba conforme con cómo quedaba plasmado, pero esta actitud también la tenía en otros ámbitos. Por ejemplo, no sé si de este guión que dije de Las señoritas Vivanco, dijo que habían escrito con Juan de la Cabada algo muy divertido y luego llegó otra señora y lo volvió aburrido. Y esa señora se refería a esta otra escritora que estoy diciendo, que es Josefina Vicens. A veces tenía una actitud un poco displicente. También, por ejemplo, se le denomina la precursora del realismo mágico, y en algún momento ella llegó a decir que sí, pero en algún momento se cansó. Entonces, como me tienen harta del realismo mágico, eso es cualquier cosa, lo que yo hago es algo distinto, y bueno, como que un poco dice, no, García Márquez, cualquier cosa. Bueno, como que sus escritores admirados eran los clásicos, casi era difícil que un autor del siglo XX ya dijera, este es un escritorazo. Entonces sí llegaba a tener este tipo de actitudes también.
que bueno, era también una confianza en lo que ella estaba haciendo, y eso también hizo que produjera todo lo que produjo, ¿no? En un momento en que también era complejo, y también al lado de una figura como Paz debió ser duro. De hecho, dije, bueno, yo ahora no estoy abordando tanto lo de Paz, pero en el libro de Jasmina Barrera hay bastante de las cartas que le escribía Paz a Elena Garro, y era como: no uses pantalón, no hagas esto, no vayas a fiestas, no hagas teatro, no actúes, no sé qué. O sea, básicamente quería una mujer totalmente tradicional, que yo no sé cómo no se dio cuenta desde el momento uno que Elena Garro no era eso. Pero bueno. Pero me da la sensación de que le decía todo que sí y después hacía lo que quería. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Y es una pareja bastante, también por otro lado, Paz, bueno, esta figura de la rectitud, de no sé qué, el diplomático, y bueno, era como rara. Pero bueno, ahí estuvieron bastante tiempo. Y bueno, de aquí viene lo que ya les contaba, que después ella vivió en distintos lugares entre 1943 y 1953, porque Paz se dedicó mucho tiempo a la diplomacia. Entonces, por su labor diplomática, él estuvo viviendo en distintos países, y bueno, se trasladaba a toda la familia, ¿no? Al inicio vivieron en Estados Unidos, y después una parada muy, muy importante fue en Francia, en donde estuvieron del 46 al 52. Fue muy importante también por todas las conexiones que se establecieron intelectualmente. Era también la época donde era como la capital, ¿no? Todo el mundo quería ir ahí para conocerse con otros pintores, con otros escritores, y no solo franceses, sino de otros lugares, ¿no? Ahí es donde ella entra en contacto con Benjamin Perret, Jean Genet, etcétera, pero también con varios argentinos que estaban por ahí en esa época. José Bianco fue un amigo de ella muchísimo tiempo. De hecho, gran parte de lo que se ha podido recuperar de muchas de sus historias son por el archivo de José Bianco, que es el que investigó Jasmina en la Universidad de Princeton, y ahí están todas las cartas que le mandaba Elena. Tuvieron una correspondencia larguísima, y era como también su confidente, ¿no? Y bueno, ahí también conoció a Silvina Ocampo y a Bioy Casares, que bueno, ella tuvo una relación amorosa con él en 1951, y bueno, después una extensa correspondencia, más que nada romántica, porque ya era muy a distancia. O sea, el momento en que se vio fue cuando estaban en París, digamos, y bueno, duró años, y en teoría terminó ese idilio de correspondencia por esta anécdota de los gatos, que tiene que ver con que en algún momento, cuando Elena ya andaba huyendo, que ya vamos a llegar a su vida, no sé, voy a verla ahora porque creo que ya le tengo que meter paso. Siempre me voy quedando así como, y siempre me pasa que me queda pero bueno, en algún momento en donde ella, después vamos a ver por qué, o varios ya saben, está huyendo. Ella tenía un amor muy profundo a los gatos. Ellas siempre tuvieron gatos, muchos gatos, que iban bautizando con muy diversos nombres, y de hecho en su libro Andamos huyendo Lola, la figura del gato es importante, ¿no? Como personaje, y como una figura medio extraña, ¿no? Después vamos a hablar de ello, pero en teoría cuando ella andaba huyendo es como, bueno, ¿qué hago con mis gatos? Y lo que se cuenta es que le manda los 4 gatos en una caja en un avión a Bioy, Argentina, y dice que en teoría los fueron a recoger, que fueron al aeropuerto Bioy, Borges, no sé, a recoger a los gatos todo muy de Elena, sí, buscando los gatos de Elena Garro. Y bueno, que Elena Garro, como siendo sus gatos, ella decía, bueno, que los tengan en su casa. Y creo que en la casa no, o sea, Silvina creo que dice, no. Y no sé a dónde los llevaron,
Que te traigan los gatos de la novia de tu esposo. Sí, creo que a una granja o algo así, de ellos también, es como que él le dijo, sí, están ahí, están genial, y ella se indignó porque no los habían tenido en la casa, porque eran los gatos más importantes para ella, no sé qué, y bueno, al parecer ahí rompieron relación después de los gatos mexicanos. Pero vos dijiste que estaba huyendo. Sí. ¿De qué? Ya vamos a llegar ahora en los años 60, pero Estamos por el 53. sí, ya casi Ya llegamos. tenía que cambiar de casa. Sí, sí, ahora lo voy a contar, pero tiene que ver justamente con todo lo que surgió en un proceso político mexicano en 1968. Y a partir de eso empieza la huida, que justo el tema de la huida lo vamos a ver bastante en Andamos huyendo Lola. Igualmente la huida ya se ve en otros cuentos previos, pero ahí como que se estalla ese tema. Pero bueno, ahí, en Francia viven, y lo último que quiero decir de este momento de los viajes fuera es que a Paz en el 52 lo transfieren a Tokio, Japón, y ahí Elena se enferma de mielitis, sí, que es una inflamación de la médula espinal, horrible. Y ahí lo que le recomiendan los médicos es que vaya a Suiza, porque ahí la van a poder atender mejor, así que la trasladan allá, y bueno, nada, es una convalecencia bastante dura, como de a base de corticoides, todo muy, muy complejo, y ya cuando empieza a más o menos recuperarse, igual no puede hacer nada más que reposar, pero bueno, ya está como más con más lucidez, con más un poco más de fuerza. Una cura del sueño. Una cura de sueño, que es lo que hacían, que es como que te dan medicamentos y básicamente solo te despiertas en algún momento del día para comer y lo que sea, y otra vez, y así estuvo un montón. Y ya cuando por fin despertó, igual tenía que seguir en convalecencia, ahí ¿por qué no se puso a escribir? Y dice que le dio como mucha nostalgia de México, claro, estando casi al borde de la muerte en un país extranjero, no sé qué, que le dio mucha nostalgia de México, y ahí escribió Los recuerdos del porvenir, en 1952, que básicamente es un homenaje a su pueblo de la infancia, igual a Guerrero, aunque ahí se llama Ixtepec,